¿Hablas conmigo de cine? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro video podcast en el que hablamos con personas relacionadas con el mundo del cine, y hoy tengo el placer de que me acompañe pues una persona a la que aprecio especialmente, Teresa Figueroa, que ha sido publicista de cine durante más de 3 décadas, 2 de ellas en un estudio tan importante como es la Warner. Y lo primero que quería preguntarte es ¿cuál es la expresión para explicar tu oficio, a lo que te has dedicado? Tú eres publicista de cine, jefa de prensa, apagafuegos de distribuidoras cuando viene una estrella. A ver, ¿cómo te lo explico yo? Bueno, lo primero quiero darte las gracias por invitarme y por tener la gentileza de charlar hoy contigo. Yo lo cuento un poco en un diario que he escrito contando todas mis memorias sobre mi experiencia en el mundo del cine. Yo siempre, yo no soy española. Ahora, aunque tengo la nacionalidad, porque estoy casada con un español, yo soy de Ecuador, de Quito. Y en mi familia, siempre en mi casa, se vivía mucho el cine. Yo tenía una madre que adoraba el cine. Mi padre era periodista, mi madre era maestra, y en mi casa siempre se hablaba de cine, íbamos al cine, siempre para mí era todo esto como muy familiar. Y cuando yo llegué a España, este trabajo que comencé a hacerlo, ya había alguien en una distribuidora grande que era UIP, que era una señora, el nombre no lo recuerdo, el apellido sí, una señora de apellido Bárcenas, que ella fue la primera que comenzó a hacer esta tarea. Fue la primera persona que empezó a convocar, sí, digamos, a convocar a los medios. Claro, en aquel tiempo, te estoy hablando del año 78. Realmente el año 78, todas las distribuidoras se agrupaban. Por ejemplo, en el grupo Impala, que es donde comencé yo, estaba Procines, estaba Fox, estaba Columbia, estaba Warner y estaba Incine. Y todas esas distribuidoras tenían mucho producto americano de las grandes distribuidoras, excepto UIP, que era independiente y que estábamos todos en la Plaza del Callao. Y yo entré en esta compañía, no entré como ni jefe de prensa, porque en aquel momento realmente en el grupo Impala yo creo que no tenían previsto nada de esto, porque eran realmente poquitas películas las que llevaban, cada una de diferente marca, y tenían pues la publicidad venía hecha de fuera, los contactos con los medios no existían, esto iba directamente al cine. Los que sí tenían un poco, fíjate, parece mentira, más de información, era el departamento de ventas, porque ellos realmente eran los que vendían la película. Y entonces ellos sí manejaban las guías de publicidad, manejaban los afiches. Y cuando yo entré como secretaria de dirección del director general, fue cuando empezó a pasar por mis manos una serie de productos que, claro, a mí me llamaba muchísimo la atención, y yo me empapaba de todo y leía todo, y alguna vez que preguntaban algo, pues estaba siempre para decir, oye, pues mira, esto pone en tal sitio, podíais utilizarlo. Y es como empecé a hacer para Columbia, empecé a hacer pequeñas cositas que lo llevaba Ricardo Goldstein, un publicista argentino, que igual yo no sé si tú llegaste a conocerlo. Desde luego de oídas, no. De oídas seguramente. Y Ricardo, él traía muchas ideas de publicidad de la Argentina. Y entonces él ya empezó a tener un mailing, que se lo hice yo, el primer mailing, que era un mailing, me parece, no llegaban a 15 personas. Y entonces ya llamábamos a los periodistas, porque a mí me parecía, porque yo lo discutía con él y decía, oye, yo creo que en vez de, lo mejor será llamar por teléfono, pedir por la persona, te presentas y un poquito entablas una relación. Y es así como yo comencé dentro del mismo grupo Impala, y luego pasé a Warner.
Luego pasé a Warner por casualidades de la vida, no porque ellos hubieran pensado en mí. Lo que pasa es que Warner cambió de supervisor general y que vivía en Barcelona y el director de marketing vivía en Barcelona. Pero el nuevo supervisor que vino a España decidió quedarse en Madrid. Y entonces, al supervisor quedarse en Madrid, decidieron que el director de marketing tenía que trasladarse a Madrid, que fue Juan Falseto March, que fue, digamos, mi mentor y la persona con la que yo estuve trabajando casi 15 o 16 años hasta que Juan se jubiló. Y realmente le debo a él todo lo que yo he aprendido, porque Juan fue una persona que abrió su mano y me dejó hacer, hablaba conmigo, discutíamos las cosas, sugirió a la compañía que las películas se tenían que ver antes de sacarlas, antes de estrenarlas, porque a él le parecía un poco extraño que quien que tenía que llevar los medios no viese la película, porque sí, aunque te llegaban los dossiers y todas esas cosas, pero no era lo mismo. Entonces luego ya entablábamos los dos la discusión, si nos gustaba o no nos gustaba, y una serie de detalles que poco a poco me fue formando para lo que realmente el trabajo de una publicista. Y a partir de ahí las otras compañías empezaron también a tener una persona que les hacía no un trabajo tan amplio como en ese momento hacía Warner, pero ya también empezaban a tocar ciertos puntos. Y luego, como Warner también a la vez distribuía, por ejemplo, Disney, yo Disney también toqué cosas de Disney. Porque, por ejemplo, recuerdo La Sirenita y tuvimos que organizar pases y organizar, porque Disney te mandaba todos sus elementos y a veces movilizaba gente también, porque tampoco antes venía mucha gente. Pero a partir de que la compañía decidió ya crear un departamento de publicity, fue cuando empezaron a viajar las personas y venían a hacer su promoción a España. Y entonces realmente es como nació esto. Eras un asistente. Luego ya los americanos le han dado mucho más bombo, poniéndote publicity manager, que suena así como algo muy grande, pero era lo mismo, hacíamos lo mismo. Como bien dices, lo cuentas todo en este libro que acabas de publicar, que es estupendo, Diario de una publicista. Y una de las cosas que cuentas al principio, en el que das una especie de pinceladas biográficas, es esa pasión por el cine en la gran pantalla, que aprendes con tu familia. A mí me gustaría que me hablaras un poco de la diferencia que encontraste entre ver las estrellas que veías y que uno idealiza, y luego la realidad de este montón de estrellas con las que has tenido que lidiar, desde, no sé, un Richard Gere, un Mel Gibson, un George Clooney, Jodie Foster, en fin, son personas pues que a lo mejor se te cae el mito o no sé. Mira, yo he tenido, ¿cómo te lo explico? Es verdad que cuando yo lo primero he estado acostumbrada a ver cine en versión original, que eso ya a mí me cambió completamente cuando llegué a España y vi una película de estas doblada, me quedé diciendo, pero bueno, ¿y esto qué es? Y yo oía hablar a Charlton Heston en castellano y decía, no puede ser, y Paul Newman tampoco, no me era normal, no me era natural. Luego ya poco a poco fui enterándome, y España pues siempre ha sido el mejor país de doblaje, porque en mi país, si alguna vez se veía algo doblado, se veía con el doblaje mexicano. Pero claro, tampoco nuestro acento, tampoco notábamos nosotros la diferencia, ¿no? Y las estrellas, es verdad que uno idealiza a toda esta gente, pero cuando las tienes al lado tuyo, como te tengo yo ahora a ti, no es que se te caiga el mito, pero ves que son seres humanos igual que tú. Claro. Y entonces dices, bueno, unos muy especiales, por ejemplo, Antonio Banderas, para hablar de algo nuestro. Antonio es una persona, no tiene, yo al menos no le puedo poner ni un pero, porque siempre fue una persona cuidadosa, entrañable, cariñoso, trabajador y siempre pendiente de que tú hagas bien tu trabajo y él hacer lo mejor posible.
Luego conocí, de los primeros que conocí a Mel Gibson. Mel Gibson, claro, te llama mucho la atención porque Mel Gibson yo lo conocí ya en una edad que todavía era un señor atractivo, pero veía su comportamiento, no porque fuese un comportamiento extraño, pero su forma de comer, su forma de sentarse. Claro, tú los idealizas de tal manera y dices, esto es que no concuerda, ¿no? Luego ves a George Clooney, y George Clooney es un caballero, es un señor, aparte de ser guapísimo. Que viajaste en su jet privado. Yo he viajado yo he tenido esa suerte. Nunca había subido en un avión privado y me subí en un avión privado y encima al lado de George Clooney. Una maravilla de señor. Aparte una persona agradable, simpática, que te hace el trabajo fácil. No te pone dificultades. Es como Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger lo ves y realmente te sorprende lo educado que es, lo cortés, lo pendiente que está, lo agradecido que está, y hasta para pedirte un papel te da las gracias. Jodie Foster, otra señora también encantadora. Una señora de estas mujeres que desde que llegan, ¿sabes qué es lo primero? Viaja en vuelo comercial. Ella no viaja en vuelo privado, con lo cual ya te sorprende. No quiere que la vayas a buscar al aeropuerto, que ella ya llegará al hotel. Lo único que esa señora pidió en las 2 veces que la he tenido yo, fue un maquillador que había que traerla de Francia, que no me sorprende porque les deja unas caras maravillosas. Es verdad que necesitan 2 horas para maquillarse, porque el mismo maquillador fue para Sigourney Weaver, que también tuve la suerte de conocerla. Una señora también muy correcta, muy alta, muy alta, muy alta y muy agradable. De estas personas que vienen, hacen 6 horas de trabajo, pero 6 horas de trabajo. Y luego Charlize Theron es otra chica también de la cual puedo decir que es de una ternura increíble. Yo la conocí muy jovencita, tenía 23 años me parece. Y llegaba a Barcelona con su cara lavada. Era guapísima, guapísima. De estas chicas altas, agradables. Y luego la veías comer. Y te da una alegría verla comer. Porque comía y la veías tan delgadita, tan cuidadita. Y decía, ¿y esta señora dónde guarda toda esa comida? Porque comía bien, sí, normal. Comía bien. Y luego he tenido la gran suerte de conocer personalmente a Charlton Heston. Y ese señor sí que era... Esto sí que te envidio. Eso sí que es un actor. Yo es que no me lo podía creer. Tengo por ahí alguna foto y creo que en el libro se ve. Sí. Al lado suyo son esos señores, es que tienen un halo especial, ¿eh? Y además es un caballero, una persona educada, con una voz maravillosa. Y además te hablan en un tono tan agradable, tan cortés. Todo es por favor, todo es... Estás primero tú para pasar a todos los sitios. Son de estas cosas que te sorprenden, ¿no? Porque luego conoces otros actores o porque son jóvenes o porque están un poco nerviosos, porque son sus primeras salidas de América y los pobres se encuentran un poco como perdidos. Uh-huh. Pero si no, son gente... este señor, ay por Dios que ya, es la edad, hijo mío, la edad, hijo mío, que se me va. ¿Alguna pista? Te doy una pista de sus películas. Picasso. Anthony Hopkins. ¿Ves cómo se me va la olla? Anthony Hopkins también fue un caballero. Y fíjate que yo de Anthony Hopkins recibí la información que a mí me llegaba, era que teníamos que tener mucho cuidado, que era una persona muy especial, que había que tratarle, que no siempre las cosas le agradaban. Y yo la verdad, yo no sé si le pillé en un buen momento. Fue un señor que pasó de puntillas, además de lo más delicado, tranquilo, hizo todas las entrevistas que se le pidió. En la rueda de prensa fue amabilísimo. Nos habían dicho que era prohibido toda la firma de autógrafos. Y él me dijo, oye, si alguien quiere que le firme fotos,
diles que pasen por aquí, que lo voy a firmar. Y nos quedamos, porque claro, el pobre te miraba así como diciendo, seguro que a esta me lo han pintado, se lo han pintado todo difícil. Yo no sé si es que él pensaba que ya nos lo habían pintado difícil. Y el hombre, y estuvo 2 días, 2 días y medio, de los cuales trabajó 1 día y medio, pero entero, ¿eh? Y además con toda la mejor voluntad. Por lo tanto, ves, he conocido también a John Travolta. Y John Travolta era un chico majo, agradable, pero viajaba con estos señores de la cienciología. Sí. Y entonces llegaban los de la cienciología y él se quedaba como un poco como estático. Desaparecían los señores de la cienciología y era una persona más suelta. Sí, normal y corriente, podías hablarle, porque estos señores a nosotros lo que sí nos prohibieron fue que le mirásemos a la cara. Y entonces lo único que le dijimos, ¿cómo que no le mirésemos? Que no podemos mirar. No, es que cuando nosotros hablamos no nos debéis mirar. Y nosotros mirándoles así, y que no debemos mirar. Es que nosotros estamos acostumbrados a mirarnos a los ojos, porque es como hablamos con las personas. Sí. Y no les lo quitas puedo. La energía o alguna cosa No lo de esa, sé, rara. porque nunca llegaron a explicar. Menos mal que cuando él terminó la presentación de un libro que lo presentaron en Barcelona, en algún centro comercial, no sé si en el Hospitalet de Llobregat, un sitio a las afueras de Barcelona, que estaban estas personas y al día siguiente se fueron, con lo cual ya John Travolta se quedó tranquilo, lo invitamos a cenar, estuvimos cenando enfrente de él, estuvimos hablando con él, mirándole a su cara tranquilamente y ya no hubo ningún problema. Porque luego tienes gente tímida como Keanu Reeves, por ejemplo, que es un señor encantador, pero es la persona más tímida que te puedes haber encontrado. Porque el pobre no sabes tú si estás haciendo bien mirándole o no mirándole, si procuras dejarle que esté tranquilito sin preguntar mucho y la prensa que pase de la forma más suave para hacerlo más sencillo, porque él, no sé, lo veías como atado, completamente atado. Y eso que venía con su actriz, una de las actrices que estaba en Matrix, que ella le facilitó mucho el trabajo. Sí, Carrie Ann Moss, que le facilitó mucho el trabajo, porque él con 2 palabras solventaba las entrevistas. Entonces tenías que tener mucho cuidado. Y luego, él sí, sus momentos libres, quería estar solo. Yo recuerdo que nos pidió una moto de una gran cilindrada con un guarda de seguridad que tenía que ir en otra moto, y se iba de Barcelona a Sitges y lo único que hacía era sentarse frente al mar y se estaba ahí contemplación, 2-3 horas y yo no sé lo que haría y volvía al caballero. Está muy sea bien. Que una persona de estas Sí. Oye, yo sé que a ti te gusta hablar bien de la gente, cosa que me parece fantástico, porque soy buena pero niña. Con algún actor pues has debido tener algunas diferencias. Este podcast se llama Hablas conmigo de cine por la frase mítica de Robert De Niro ante el espejo, que le dice, ¿hablas conmigo? Y yo me acuerdo que Robert De Niro lo mencionas. Robert De Niro es que era muy especial. Con La Misión, que fue... Mira, La Misión fue una de las experiencias más bonitas y la más seria que tuve yo que organizar en el año 85, 86. Mi experiencia era de 2 años y algo, y un estreno mundial de La Misión aquí fue realmente una odisea lo que hicimos. Y tuvimos a Jeremy Irons, que era un caballero, un chico muy sencillo, a Roland Joffe, el director de la película, un señor encantador, al productor, que era David Putnam, otro señor maravilloso, y luego a Robert De Niro, que aparentemente en un principio lo único que teníamos que hacer era mandarle un avión privado a un sitio X que tampoco sabíamos dónde era, pero bueno, a mí como esa parte no me tocaba, pues me daba igual, ¿no? Pero
Yo aprendí a contratar un avión privado, una cosa que nunca en mi vida lo había hecho. Pero bueno, a mí eso me abrió también un poco la puerta de todo lo que significa la promoción, porque no solamente es que llegue la estrella, es que tienes que encargarte absolutamente de todo lo que va alrededor. Y entonces con Robert De Niro ya lo teníamos todo organizado. Nosotros era la primera vez que nos trasladábamos a un hotel, a estar en el hotel de forma permanente una semana entera, dejando tu casa y tu familia, que a mí me costaba mucho esfuerzo porque yo tenía un hijo pequeño y para mí lo fundamental es mi familia. Pero bueno, sabía yo que era mi responsabilidad, tenía que hacer un trabajo. La persona que era como la secretaria, el asistente personal, una chica maravillosa española, Carmen Rubio, pero criada en Australia, Carmen y yo nos tuvimos que trasladar las dos al hotel, y las únicas instrucciones que teníamos de Robert De Niro era que teníamos que mandar a tal hora llamar a un número de teléfono para que el avión fuese directamente. El piloto sabía dónde tenía que ir, tú simplemente dabas tu nombre y el piloto ya sabía lo que tenía que hacer. Habíamos llamado y el avión iba de camino a donde iba. Y recibo yo una llamada del Hotel Villamagna y me dicen, oye, está aquí el señor Robert De Niro. Y digo, no puede ser. Además viajaba con nombre falso. Es de las pocas veces que yo he tenido un actor a ese nivel que viaje con nombre falso. Y digo, pues, no puede ser. Dice, sí. Dice, viene sin equipaje y pide la llave de su habitación. Y entonces dijimos, bueno, pues dale la llave de su habitación y ahora mismo voy para el hotel. Llegamos al hotel. Carmen, que se supone que iba a ser ella la asistente personal de este señor para lo que necesitase, le llamamos por teléfono y le dijimos, oiga, mire que somos de Warner, tenemos una pequeña oficina en la planta tal, lo que usted quiera, estamos a su disposición. No nos contestó, no supimos nada, pero él en su habitación tenía todos los detalles de la premier, todo lo que se iba a hacer con la película, todo lo que él tenía que hacer, y al día siguiente la rueda de prensa y todos los detalles. No volvimos a saber. Llamamos a nuestros directores y dijimos, oye, mira que sí, ya sabemos que está aquí, pero no nos ha llamado para nada. Pero a las 3 de la madrugada recibimos la primera llamada de teléfono para decirnos que había alguien en el pasillo del hotel que quería que estaban molestándole a él. Yo, mi compañera me llama y me dice, mira que acabo de recibir esta llamada. Y digo, bueno, pues me arreglo ahora mismo y bajamos las dos, porque claro, no la iba a dejar yo a ella sola. Bajamos con ella, fuimos a la habitación de este señor, a mí no me dejó pasar, pasó ella, pero bueno, cuando yo estaba ahí, el pasillo estaba de lo más tranquilo. Por ahí no había, eran las 3 de la mañana, la gente estaba durmiendo naturalmente. Carmen entró, habló con el señor y ¿sabes lo que quería? Darnos el traje que llevaba puesto para que se lo lleven a la tintorería para tenerlo a las 9 de la mañana, porque era la única ropa que traía. Y entonces, bueno, ya nos hicimos cargo de eso, muy bien, y al día siguiente, a las 8 de la mañana tenía su ropa, porque ya no sabíamos. En eso lo bueno de este tipo de hoteles es que tienen un personal especializado en todo esto, y da igual ahora que tú pidas una cosa, que tú lo tienes hecho, y a la hora que tú lo has solicitado está preparado. Entonces, a su hora determinada, se bajó, se le pasó su traje, el señor vino a la rueda de prensa. La rueda de prensa era un poquito difícil. Jeremy Irons estaba encantado de la rueda de prensa, el productor, director, felices. Ahora faltaba el señor De Niro. Pero el señor De Niro no quería que lo sienten al lado de Jeremy Irons, y arropado del director, y arropado del productor, y a la hora del fotocall. Y claro, tú sabes, en una premier mundial, que yo no sé cuántos fotógrafos había, para nosotros era la primera experiencia a ese nivel tan grande. Tener todo eso controlado. Es verdad que el Hotel Villamagna en aquella época tenía unos salones inmensos y nosotros lo teníamos muy bien controlado, muy bien organizado. Pero así todo fue, porque además el señor se ponía a tu lado
y te tiraba así como de la ropa diciendo que de aquí no me voy a soltar. O sea, que tú te estás aquí quietecita. Y claro, tú decías, es que esto no me lo puedo creer. No es posible. Bueno, pasó todo eso, fuimos a la premier, se hizo todo. Aparentemente él fue amable. A la hora de la interpretación y de interactuar con la prensa fue un poco delicado, pero bueno, como llevas intérpretes profesionales, son gente que sabe lo que tiene que hacer, y como ya se les había alertado más o menos cómo era el panorama, pues ellos respondían y llevaban con agilidad la rueda de prensa. Pero luego hubo una cena, pero todo así como muy ligero, y luego ya era la primera vez que se hacía una fiesta en una discoteca. Y fuimos a una discoteca que en esa época se llamaba Mau Mau, me parece. Y apareció Ana Obregón, que resulta que conocía a Robert De Niro. Habían sido amigos y todo. Bueno, pues Ana es una chica muy amable, que es de las actrices educadas, amables. Además es buena persona, una buena mujer. Y la verdad que fue muy amable con este señor. Pero a una hora determinada, como serían las 3 por ahí, o un poquito antes, me llama mi jefe y me dice que los coches estén preparados porque el señor De Niro vuelve al hotel. ¿Vale? Pues muy bien. Dice, ya sabes, vosotros tenéis que iros, estaros atentas. Llevamos al señor De Niro al hotel y ya Carmen y yo nos fuimos a nuestra habitación y al poquito rato me llama Carmen. Me dice, Tere, que el señor De Niro me llama y que baje a su habitación. Digo, pues ahora. Bajamos, nos hizo lo mismo, Carmen entró, yo me quedé fuera. Y le dijo, bueno, ahora me llevas tú al aeropuerto en tu coche. Y dice, sí, porque tú tienes coche, ¿verdad? Es verdad, ella tenía su coche en el aparcamiento. Dice, sí, vale. Dice, entonces, lo espero en la puerta. No, bajo contigo al garaje. Bajó con ella al garaje, ella ya me lo comunicó y me dijo, no podía ir nadie más que ella. Yo diciendo, madre mía, y ahora, bueno, pues nada, nos tenemos que arriesgar. Lo llevó al aeropuerto y antes de llegar a la terminal, me parece que era la 1 en aquel momento, porque solo habían 2 en esa época, le dijo a ella, bueno, me bajo aquí, pero tú te vas ahora y yo te veo irte. Y ahí lo perdimos ya, se fue. Nosotros con los ojos a cuadros. Y luego, no sé si a los 2 días, estaba en Ibiza, en una playa, cuán largo estirado, tomando el sol. Pero fíjate todo el recorrido y todo lo que tuvimos que pasar. Yo, con toda esta gente que he conocido, pocos son... hombre, alguno ha habido que ha sido juerguista, de estos que intentan ligar con las periodistas. Y bueno, pues tú tampoco, como tampoco vas ahí, ya somos todos adultos, ¿no? La gente sabe lo que tiene que hacer, pero a veces te sorprenden, ¿eh? Y otros que a veces vienen con mala fama, luego resulta que son las personas más tranquilas, los más educados, o al menos si hacen sus historias, las hacen ellos a su manera. Porque ves, yo con George Clooney, con Kevin Costner, nunca hemos tenido ningún problema de decirte, oye, que no. Lo único que te dicen, oye, mira, cenar no vamos a cenar, porque siempre se les ofrece una cena, y está el presidente de la compañía, porque también a la gente le gusta un poquito de relax, ¿no? Sí. Algunos lo aceptan, otros no aceptan. Clooney, por ejemplo. Con Clooney, la única vez que había aceptado cenar con nosotros, que estábamos todo el mundo encantado que iba a venir a cenar, se puso de por medio Artur Mas y nos dejó a todos fastidiados. Porque él se enteró quién era Artur Mas y dijo, no, yo prefiero irme a cenar con mis amigos que yo he venido aquí a promocionar una peli. Sí, pero son tantas cosas que te quedan sin... Sí, no, cuando se mete la política, cosas que no... hay que hacerte la foto. Oye, yo te quería pedir, ya es que nos pasamos de tiempo, pero sí te quería pedir una pequeña reflexión. Has empezado hablando de cómo comenzó la promoción cinematográfica, comienzos pequeños, apenas media docena de medios, y vemos el panorama actual, pues de medios multiplicados, digitales, gente que hace vídeos, TikToks, influencers. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que se ha acabado lo que era una cosa sensata de cómo promocionar el cine? Yo creo que sí, yo creo que eso se ha terminado.
he tenido la suerte, que antes lo hemos estado comentando en tu despacho, de tener una reunión muy agradable como con 35 colegas de cine, pero que de los cuales solamente 4 tenían casi la misma experiencia que yo, o la misma experiencia que yo, y el resto todo era gente joven que tampoco manejan todo este tipo de cosas, porque lo primero, ya las promociones, la gente ya no viaja afuera. Venir parece que sí, que viene alguna vez algún actor, pero tal como tú has descrito toda esta cantidad de gente nueva, que probablemente es la inmediatez de la comunicación actual. Yo creo que hemos perdido completamente esto del trato con educación, del trato de realmente disfrutar la de humanidad, diría yo, vamos. Sí, poco, más que sí, pues no sé, aparte la educación, reflexión. la reflexión. Yo creo que hay ciertas películas que necesitan que la gente se siente, que hable, que se charle, que realmente no vengamos a ver el traje que traes puesto, porque a mí no me interesa, o el peinado que llevas ahora, porque me parece que ahora todo va por ahí, todo, y además todo se queda y se consume en 2 segundos, y el resto se ha quedado en nada. Y entonces se ha perdido la calidez de la promoción de antes. Eso ya no existe. Es que no existe ni en América, porque de América también estoy un poco enterada por mi amiga Carmen Rubio, porque sigo manteniendo amistad con ella, y ella ha estado un tiempo trabajando en Warner y ya realmente no existen publicistas. Las publicistas antiguas todas ya han terminado sus carreras y tienen mucha gente joven que, bueno, pues reúne a una serie de tiktokers, de influencers, de gente ya ni siquiera de programas de radio, de cosas que salen al momento, que lo suben y desaparecen al momento también. O sea que tampoco es una cosa que la vayan manteniendo. Yo no lo sé si esto es lo que va a continuar. Yo creo que no. Yo creo que vamos a empezar a tener un poquito que volver para atrás y un poquito empezar a valorar realmente el trabajo que se hace. Yo con mi libro al menos es lo que he intentado. Un poco que la gente vea lo que hay, lo que se llama el behind the scene, lo que hay detrás de la escena. Realmente el trabajo, ese manual que tú haces con tu mejor intención, te puedes equivocar y te puedes confundir a veces, pero el resultado lo notas, el resultado se ve. Y yo creo que es el buen recuerdo que tiene la gente de esa etapa que, gracias a Dios, tú y yo lo hemos vivido y compartido. Muchísimas gracias, Teresa. Pues nada, yo a ti, muchísimas gracias. Sois unos soles. Enhorabuena por el libro y por esa trayectoria tan estupenda que has tenido. Muchísimas gracias. La verdad que sí, tengo que dar gracias a Dios por esa trayectoria.